Entonces, Bueno, después de cuánta audiencia decidió ayer el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sobre este juicio que se llevó a cabo en esta etapa, pero que ya se alega que continuará, contra los acusados de formar parte de una banda de sicariato, cargada 30 hubo 39 audiencias. 39 audiencias. Es 39 audiencias. Bueno, Vamos a ver. Vamos a analizar la parte que se ha dado a conocer de la sentencia. sí. Porque ahora falta que las juezas motiven su decisión. Pero hay varias cosas que llaman mucho la atención. Vamos a ubicarnos. Las víctimas, Ángel Javier, Oberni Guerrero y Mateo de Jesús Nieves, porque hay muchos más casos, pero esos son los documentados y por los cuales se sometió a este grupo de criminales. Asesinados en enero del 2015. Sí. Así es como se disputan las rutas. Las rutas son monopolio. Alguna gente dice, no, el negocio de la guagua no es monopolio porque está Fenatrano, Conatra, Fenatrafin, qué sé yo. No, no. Cada ruta es un monopolio. Eso es contrario a la Constitución, pero no hay autoridad que le ponga orden a eso porque los guagüeros sirven para transportar gente en la campaña. Vamos a hablar español. Y por eso gozan de tantos privilegios. Entonces, y por eso les hacen negocio como lo de los combustibles, el subsidio, todos esos son negocios en los que ganan millones y millones y millones. Guaguas, Exacto. carros Entonces, que traen. Esos 3 dominicanos fueron asesinados, aparte de otros. Por ese hecho fueron condenados como autores materiales en la sentencia de ayer a Mauri Cabrera y Danilo Reynoso, acusados de matarlos, autores materiales. Fueron descargados Arsenio Quevedo, que estaba acusado de pagar por los crímenes, y Erickson de los Santos, acusado de cobrar y de pagar, de cobrar de Quevedo y de pagarle a los autores materiales. Y además, que estaba presente en los crímenes. Entonces, las juezas Giselle Soto, Clara Castillo y Leticia Martínez consideraron que quedó probado que los señores Amaury Cabrera y Danilo Reynoso habían asesinado a esas personas y los condenaron a 30 años. Pero a los que pagaron por esos crímenes, ellos consideraron que el Ministerio Público no les probó su culpabilidad. Entonces, vamos a ver cómo fue eso. Las juezas dicen que el Ministerio Público no presentó pruebas de la culpabilidad de esos 2 señores, Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos. El Ministerio Público pidió 20 años para Arsenio Quevedo y 30 para cada uno de todos los demás imputados. Entonces, ese proceso comenzó en el 2015 y la decisión fue ahora. El señor Arsenio Quevedo es un cuadro del PLD. Él fue subdirector de la OMSA. Sí. Y fue precandidato a diputado para este periodo que cursa por la provincia de Elías Piña, por el PLD. Iba a arrasar, pero eso se lo impidió el hecho de que lo detuvieron, lo arrestaron y lo acusaron de estos crímenes. Y estuvo preso. A él le dictaron 1 año de medida de coerción. Lo mismo que a Erickson de los Santos. Entonces, vamos a ver un precedente, porque ahora este tribunal con estas 3 juezas acaba de darle la libertad, por ejemplo, a Erickson de los Santos, quien había pagado a la jueza, a Wilda Reyes Beltré, para que le diera una orden de libertad. Él pagó por eso. Ajá. Vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? En el 2015,
él le pagó 350,000 pesos a la jueza Awilda Reyes Beltré a cambio de una orden de libertad que ella hizo, pero que fue echada para atrás. Entonces, eso no lo estamos inventando nosotros, no, eso lo dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, que el 22 de noviembre del 15, ¿verdad?, hizo una rueda de prensa, dio unas declaraciones y las entregó también por escrito, refiriéndose a los escándalos en la justicia que involucraban a 5 jueces. Y él los mencionó y dijo de cada uno lo que había. No, pero eso lo vamos a ver ahorita ahora, cuando hablemos de las declaraciones y la apelación que anunció la fiscal. La Fiscalía del Distrito. Vamos primero con esto, porque esto es muy importante. En aquel momento, el presidente de la Suprema Corte mencionó los escándalos alrededor de los jueces, que ninguno ya es juez. José Dionisio Duvergé Mejía, creo, por lo que recuerdo, ¿eh? José Dionisio Duvergé Mejía, Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa, Francisco Arias Valera, Delio Germán Figueroa y Awilda Reyes Beltré. Pero Francisco Arias Valera, además, miembro del Consejo del Poder Judicial. Sí. Estamos hablando de cualquier instancia dentro de la judicatura. Entonces, sobre Awilda Reyes Beltré, el presidente de la Suprema Corte declaró y escribió, y le entregó escrito a la prensa esto, que era juez de la 4ª Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dice él: los actos de la magistrada Awilda Reyes Beltré que han dado lugar a cuestionamientos en los últimos tiempos son los siguientes. Primero, que ordenó devolverle una aeronave Cessna al presidente del quebrado Banco Peravia, sometido por una quiebra fraudulenta de un banco, y que le devolvió un avión. Una. Segundo, devolverle 20 millones de pesos a Arturo del Tiempo, la compañía de la Torre Atiemar, preso en España por un cargamento de cocaína que llevó desde la República Dominicana en un furgón. Y condenó al Estado a pagarle $1 millón diarios hasta que le pagaran los 20 millones de dólares. Entonces, y tercero, que es lo que nos interesa en este momento, que ella dio la siguiente decisión a favor de Erickson de los Santos por estos crímenes de los que ahora Erickson de los Santos es descargado junto a Arsenio Quevedo. La decisión de la jueza dice que ordena, la de Awilda Reyes Beltré, ordena la inmediata puesta en libertad del regidor del municipio Pedro Brán de la provincia de Santo Domingo, Erickson de los Santos Solís, ¿verdad?, investigado por dirigir una organización criminal dedicada a invasión de terrenos, a secuestros, a extorsión y asesinato de miembros del transporte público. Entonces, dice en aquella ocasión el magistrado Mariano Germán: producto de la serie de rumores públicos que se originaron en los casos de la devolución de la aeronave y el caso Atiemar, citamos a la magistrada Reyes a nuestro despacho para requerirle informaciones. Ahí habla de eso, que ella le dijo que era por instrucciones superiores. Entonces dice: posteriormente, y en ocasión de haber ordenado la libertad del regidor, repito que estoy leyendo las palabras del presidente de la Suprema, ¿verdad? En ocasión de haber ordenado la libertad del regidor y por las interrogantes que ocasionó la decisión adoptada, volvimos a convocar a nuestro despacho a la magistrada Awilda Reyes, quien reconoció que había aceptado dinero para resolver el caso. Situación de la cual poseemos pruebas que estamos tramitando a los órganos investigativos del Poder Judicial y al Procurador General de la República para los fines correspondientes. Eso no quedó en nada, ¿eh? Eso no quedó en nada, eso que estaba anunciando que iba a hacer. Ahora, él dice ahí que ella le admitió a él que había recibido dinero de Erickson de los Santos para darle una decisión de libertad. Y que él tiene pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Eso lo sabe todo el país. Que él le dijo a ella, le preguntó que dónde estaba el dinero que le había dado Erickson de los Santos. Ella dijo que lo tenía en su casa. Y la mandó con 2 miembros del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial,
a su casa, fueron a su apartamento. Ella buscó una cartera, un bolso, donde tenía íntegros los 350,000 pesos. Lo llevaron otra vez a la Suprema y en el despacho del presidente de la Suprema lo abrieron, lo contaron y le tomaron foto. Por eso él dice que tiene pruebas. Ahora, el caso se diluyó. ¿Qué hizo el presidente de la Suprema? Después de que le tomaron fotos, lo contaron y ella admitió que ese dinero se lo dio Erickson de los Santos, se lo devolvieron. Debe ser el único juez en la historia de la justicia del mundo que le devuelve a un delincuente el cuerpo del delito. Tenga, lléveselo. Y se lo llevó. Ella lo entregó y se lo devolvieron. Entonces, pero eso es un cuestionamiento al presidente de la Suprema. Ahora, el presidente de la Suprema lo dijo hasta por escrito, que Erickson de los Santos le dio 350,000 pesos para que lo pusiera en libertad. Como ahora lo pusieron en libertad. Entonces vamos a ver cómo fue ese descargo. Argumentan las juezas Giselle Soto, Clara Castillo y Leticia Martínez que el Ministerio Público no aportó pruebas que comprometieran a Arsenio Quevedo y a Erickson de los Santos. Entonces, el Ministerio Público probó que Erickson de los Santos estuvo en el lugar de los hechos. ¿Cómo lo probó? Con un testigo presencial que lo identificó y con un mapeo de su celular que dice que en el momento de los crímenes él estaba en el área. Ustedes saben que el mapeo de los celulares no te dice que estaba en la calle Baltasara de los Reyes número 32. No te dice, pero te dice en el área donde estaba. Sí. Y él estaba en el área. En el momento de los crímenes. Bueno, ¿con qué argumento las juezas rechazaron esa prueba? Que la mapificación no era determinante porque cerca del lugar donde se cometieron los crímenes está también el local de una Trafín y él, oigan esto, podía haber estado ahí. Dice la jueza, eso no lo dijo ni la defensa de ellos. La jueza dice, él podía haber estado ahí. Es decir, con una inferencia, una especulación de ellas mismas, rechazan la prueba. Él pudo haber estado en otro sitio. Entonces, segundo, ahí descartaron la prueba del mapeo que lo ubicaba en el lugar. Luego, el testimonio. Que el testigo no es coherente, dijeron las tres juezas, que ese testigo no era coherente. Pues bien, con el testimonio de ese testigo fue que condenaron a los otros dos a 30 años. De ese mismo, y con el mismo testimonio. Entonces, el testigo era coherente para condenar a los dos sicarios que cometieron los crímenes, para condenarlos a 30 años y los condenaron. Están condenados a 30 años. Pero ese mismo testigo no era coherente para condenar a los que pagaron el crimen. Entonces, son cosas que deberían, esperaremos la sentencia, a ver cuál es la explicación. Entonces, pero hay cosas peores que estas. El Ministerio Público presentó también, porque esas no fueron las únicas pruebas, para que ustedes tengan idea de qué cantidad de pruebas se presentaron, hay dos cuyos números son la 157 y la 158. Esas dos pruebas son grabaciones autorizadas de conversaciones telefónicas de los implicados. En una de esas conversaciones, el hoy condenado a 30 años, Amaury Cabrera, autor material, dice en esa conversación que Erickson de los Santos le pagó por los asesinatos. Pero las pruebas 157 y 158 fueron rechazadas por la jueza, alegando que la cantidad de pruebas van con un documento que las describe. La prueba número 1 es tal y tal cosa. La prueba número 2 son unas huellas digitales. La prueba, no me pongas eso todavía, por favor. La prueba número 3 es el testimonio de qué sé yo qué. La va detallando. Y en el expediente decía prueba 157 y 158. Y en lo que sería como el título, el epígrafe,
no decían qué consistía, pero adentro estaban. Y ellas las descartan porque alegando que en la transcripción no dice en qué consiste esa prueba. Cuando ellas dicen eso, el Ministerio Público busca entonces una certificación del juez de instrucción, el juez que instruyó el caso, el cual firma una comunicación oficial donde dice que esas pruebas sí están y que no se excluyó ninguna prueba, que en el expediente que él mandó están todas y como quiera la descartan. Fíjense qué clase de prueba, ¿eh? Un tipo hablando por teléfono en una conversación grabada con autorización judicial. Él dice que Erickson de los Santos le dio el dinero para cometer los crímenes. Eso no es todo. Una de las partes que me llama la atención es que el Ministerio Público, entre las pruebas, incluyó un cheque que le pagó Arsenio Quevedo a Erickson de los Santos, que no especifica por qué es lo que le está pagando. Ajá. Ok, no era de 10 pesos, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público sostiene que ese es el pago por los crímenes. Entonces, las 3 juezas rechazaron esa prueba porque el cheque no dice el concepto. Es decir, que para que lo emitieran como prueba, tenía que decir el concepto, pago de 3 asesinatos. Pago por servicio de sicariato. Porque si no aprueba. Sí. Entonces, ni siquiera la defensa, otra vez, alegó eso. Las juezas dijeron eso. Entonces, otra cosa, la nómina de una Trafín, esa fue otra prueba aportada por el Ministerio Público. La nómina de una Trafín, donde figuran los sicarios que cometieron los crímenes y que hoy están condenados. Entonces, ellos están en la nómina, pero no dicen qué trabajo desempeñan. Ellos no son choferes, no son piches de guagua. Ellos están en la nómina, pero no dice a título de qué. Entonces, las juezas dicen que eso no es una prueba, porque ellos podían haber estado trabajando en una Trafín. Otra vez con una especulación de ellas mismas descartan una prueba. Ellos podían haber estado trabajando ahí. Sin embargo, lo condenaron a 30 años. A esos 2 lo condenaron. Otra cosa es que uno de esos 2 autores materiales condenados fue apresado en un allanamiento que hizo el Ministerio Público en la casa de Erickson de los Santos. Y el autor material estaba escondido en la casa de Erickson de los Santos. Y eso tampoco fue admitido como prueba. Entonces, finalmente se leyó el dispositivo de la sentencia y 10 minutos después Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos tenían en sus manos la copia del dispositivo de la sentencia para gestionar su inmediata libertad. Eso es muy bueno que sean tan diligentes. Lo que pasa es que usualmente no lo son. Cuando se produce una sentencia in voce, generalmente a los favorecidos por la sentencia les toma de 10 a 15 días conseguir para gestionar su libertad. A los 10 minutos la tenían en la mano. Wow. A eso agreguemos una cosa. Erickson de los Santos del PRD también iba a ser candidato a diputado, igual que Arsenio Quevedo. Que era regidor. Y era regidor por el PRD. Igual que Arsenio Quevedo, que era candidato o precandidato a diputado por el PLD. Y que había sido funcionario de gobiernos del PLD. Ahora, ¿saben ustedes que cuando les iban a dictar medidas de coerción, que les dictaron 1 año a cada uno, se presentaron a la sala de audiencias varios legisladores del PLD y del PRD a respaldarlos? Sí, ellos tienen una importancia política. Política importante. Sí, es política. Es evidente. ¿Quiénes fueron? Por aquí los tengo. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, aquí está. Está el diputado Francisco Bautista del PLD. Exactamente. Y Luis Castillo del Partido Revolucionario Dominicano, que se presentaban como garantes para que se le diera libertad a Arsenio Quevedo.
en tanto que el senador y el alcalde de Elías Piña, en ese momento Adriano Sánchez Roa, que todavía sigue siendo senador, Sí. y Fernando Cubilete, alcalde respectivamente, acudieron en solidaridad con Arsenio Quevedo. Es decir, Y los dos diputados se ofrecieron como garantes como para que le garante, dieran la claro. libertad. No, y eso es una evidencia ¿Qué? de el poder político, la importancia política de ciudadano de Elías Piña, que por cierto Elías Piña suena mucho con políticos que se dedican a actividades. Tú estás hablando de Canadá. Andrés Boció. De Andrés Boció, Sí, que claro. es de Elías Piña Que a ese no también. le dan plazo ni le dicen que se vaya. Ajá. ¿Tú sabes? Pero bueno, sí, porque ese tiene poder, tú Claro. sabes. Pero mira, Uchi, es importante agregar también a todos estos interesantísimos datos que tú estás dando de este hecho que pone en evidencia cuán mal está marchando la justicia en la República Dominicana, es que esta red de sicariato encabezada por Quevedo y Erickson de los Santos fue también en su etapa inicial acusada, como ya se hacía referencia, de formar parte de una red de lavado de activos y de tráfico de combustible. Es decir, recibían las exoneraciones de combustible por parte del Estado Dominicano y lo vendían. Tenían incluso una empresa, Erickson de los Santos, se le acusa de eso, para la venta de combustible. Pero sobre este caso, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó estos tipos penales en el año 2015, principios del año 2016, y excluyó del expediente de estos acusados estos tipos penales. Es decir, ese fue un primer paso que se dio para encaminado a que estos personajes alcanzaran la libertad y tuvieran un fallo favorable como lo tuvieron el día de ayer, a pesar de todas esas pruebas, porque la Fiscalía del Distrito Nacional presentó un documento y una acusación de alrededor de más de 100 páginas con 261 pruebas documentales, electrónicas, periciales, y nada de eso fue tomado en cuenta para condenar a los que fueron responsables intelectuales o participaron como los responsables directos de este hecho. Los dos condenados, a Maury Cabrera y Danilo Reynoso, pues no conocían a la víctima. Tú leíste los nombres de las tres víctimas. No la conocían. Lo mandaron a matarlo y ellos fueron y lo mataron. Fueron y los mataron. Entonces, eso no tuvo ninguna importancia en el tribunal, como no tuvo ninguna importancia el hecho de que ya Erickson de los Santos había pagado por soborno 350,000 pesos a estas juezas. Primera vez. A la otra jueza. A la otra jueza, sí. A Wilda Reyes Beltrés. Es decir, primera vez también que uno ve que un inocente soborna a jueces para ser liberado. Esos son de los casos que uno encuentra en la justicia dominicana y hablan de la grave situación en la que nos encontramos, pero la consecuencia que tiene todo esto. Esta decisión de este tribunal se constituye en un espaldarazo, en un estímulo para que la empresa del sicariato, de los crímenes en la República Dominicana, siga funcionando con total nivel de impunidad, porque en definitiva quienes van a pagar son los que estén involucrados directamente en estos hechos. Eso es lo grave de toda esta situación a la que tú de manera detallada has estado haciendo referencia. Bueno, ¿todo esto qué significa? La justicia fue estructurada después del 2010 para garantizar la corrupción, la impunidad de la corrupción, pero ya va por la sangre. Están garantizados los crímenes de sangre. Lo de la ONSA, con todo y las evidencias que hay, difícilmente haya una sanción, porque ahí está involucrado un dirigente del partido. Está involucrado el presidente del partido en el municipio de Santo Domingo Oeste.
Es decir, ya la impunidad va por la sangre, no solamente con los delitos económicos, por la sangre. ¿A dónde vamos a esperar los dominicanos que nos lleven para reaccionar? Y lo más doloroso es que uno no ve a ningún partido, y es una crítica que hacemos aquí y que la vamos a seguir haciendo, porque salta a la vista que los llamados partidos de oposición no se comprometen con hacer las cosas diferentes. Ninguno dice, por ejemplo, vamos a llegar al poder y vamos a hacer una reforma constitucional para que más nunca se pueda reformar para la reelección y para que sea un periodo y no más, y más nunca. No, con el provecho político que pudieran sacar en este momento de eso, pero a eso no se comprometen. Ni hablan claro sobre lo que harían con la justicia. ¿Y por qué no lo hacen? El ciudadano dominicano tiene que defenderse solo. No tiene en quién confiar. Esa es la verdad. Entonces, dominicano, confía en ti y en más nadie. Y comprométete. Comprométete en salir a exigir una justicia independiente. Esta sociedad no va a seguir viva si no se independiza la justicia de los partidos. Fuera de la justicia, los cuadros políticos, de los cargos de jueces, de los cargos de fiscales, de la justicia electoral también, de la justicia constitucional y de la Cámara de Cuentas, que por cierto acaban de aprobarse ellos mismos un aumento que viola la Constitución y viola la ley. El presidente de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, no puede ganar más de 350,000 pesos. Según la ley. Según la ley, y se puso 423,000. Se lo acaba de hacer ahora mismo. Ustedes no van a ver ni a Ministerio de Administración Pública, ni a la presidencia, ni a nadie diciéndole usted no puede hacer eso. Porque ¿para qué están los miembros de la Cámara de Cuentas, que son cuadros del partido? Para que no se examine nada que signifique corrupción. Ustedes miren a ver si han hecho las auditorías de las obras de la Odebrecht. Ni la van a hacer. No le he dado tiempo. El único producto que ha presentado es su evaluación de la investigación que hizo la Junta Central Electoral de los equipos que se implementaron en las elecciones del 2016, y la Cámara de Cuentas indicó que no, que eso está bien, que no hay problema, que a Indra Soluciones hay que pagarle los recursos que la Junta Central Electoral le debe, que son nada más y nada menos que 14 millones de dólares. Ahí sí la Cámara de Cuentas emitió una decisión. Bueno, y esta decisión, mira, Uchi, terminando con lo del caso de Quevedo, hay que señalar que ya el fallo en extenso, la decisión, la estarán dando la jueza en abril, el próximo 25 de abril, y desde ya la Fiscalía del Distrito Nacional reaccionó frente a esta decisión de las juezas. Y ayer emitió varios tweets, sí, e incluso un documento de prensa donde indica, si podemos ver esos tweets. Ahora sí lo tenemos que ver. Fiscal del Distrito Nacional, que estará apelando esta decisión del tribunal con relación a estos fallos. En un primer tweet, aquí lo tenemos, los 3 tweets. Ella dice en un primero: está de más decir que apelaremos la decisión que condenó a 30 años a los 2 contratados de Quevedo y el ex regidor, y los descargó a ellos. ¿Cómo se puede explicar que un testigo sea considerado coherente para condenar a los desarraigados y poco creíble para los jefes? Ese fue el primer tuit de Jenny Berenice. Ahora sí dio tiempo de leerlo. Vamos a ver los otros y déjenlo el tiempo suficiente para poderlo leer. Así, en un segundo dice: el cheque del pago emitido por Quevedo no es prueba porque no decía que
era por concepto de sicariato. ¿En serio? Esa fue la decisión que se tomó. Bueno, y en un tercer tweet, la fiscal del Distrito Nacional dice: la mapificación en las escenas, las llamadas, los sicarios en la nómina, el cheque, los testigos, las pruebas del móvil vinculadas directamente a Quevedo. Perdón, pero vamos a ponerlo y déjenlo ahí. Ese es que tienen que dejar. Las pruebas del móvil vinculadas directamente a Quevedo y a Erickson, entre otras muchas más pruebas, no fueron suficientes. Esperemos a ver qué dice la Corte, donde la Fiscalía del Distrito Nacional se compromete a hacer la apelación. Esto fue lo que publicó la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenesi, el día de ayer. Bueno, no hay justicia para los crímenes de corrupción, ni hay justicia para los crímenes de sangre. En esa situación nos han colocado a los dominicanos.